Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Lombricero. En esta ocasión vamos a tratar el cultivo de la patata de manera orgánica. No os lo perdáis, quedaros hasta el final y ya veréis cómo os va a gustar bastante y yo creo que le vais a sacar bastante partido a este vídeo. Así que vamos allá. Es que siempre estamos en este canal promocionando la producción de materia orgánica, compuestos preparados orgánicos, ¿verdad? Y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, ese es nuestro fuerte y nuestra esencia, nuestra marca. Pero aún así, me parece interesante ver que no solo nos quedamos ahí, sino que podáis ver el resultado, es decir, que esto es verdad. Lo que estamos promocionando, producir materia orgánica, producir compost, producir de alguna manera abonos orgánicos, preparados orgánicos, compuestos orgánicos, ayudan y realmente tienen una finalidad y un éxito en la agricultura. No es algo que se diga, bueno, pues hacemos abonos orgánicos y ya está. No, no, es mejor hacer este tipo de vídeos para que realmente se vea que no hay trampa ni cartón, que funciona y que es real. Bueno, entrando ya en materia, en cuanto al cultivo de la patata propiamente dicho, tengo que deciros que es un cultivo muy exigente en materia orgánica, quizá el que más. No el que más en el sentido de mayor carga de nutrientes va a necesitar la planta, que también, puesto que también pues, cultivos como el calabacín, el tomate, ¿verdad?, son bastante exigentes, pero digamos que la patata le gusta la materia orgánica mucho más fresca que lo que pueda tolerar los cultivos de verano que acabo de citar, como calabacines, tomates, etcétera, que también, siendo cultivos bastante exigentes, requieren una materia orgánica muchísimo más descompuesta, más humificada. Sin embargo, la patata tiene esa cualidad, ¿verdad?, esa especialidad, esa característica que la hace pues, ser casi prácticamente una de las únicas plantas, junto con algunas otras, pero bueno, que toleran muy bien la materia orgánica fresca, de tal manera que siempre se les ha llamado cultivo de cabecera. ¿Por qué? Pues porque son un cultivo de inicio muy bueno, sobre todo si cultivamos de manera orgánica, porque vamos a aportar grandísimas cantidades de materia orgánica descompuesta, fresca, madura, en múltiples, digamos, de múltiples maneras, vamos a aportar grandes cantidades de materia orgánica y esta materia orgánica que va a quedar en nuestro suelo va a ser aprovechado, esos nutrientes van a ser aprovechados por el cultivo de la patata. Pero posteriormente, después de que finalicemos nuestro cultivo de patata, ese suelo va a quedar listo, preparado para recibir otros cultivos también que, siendo menos exigentes que la patata, pueden venir muy bien a absorber otro tipo de nutrientes que el cultivo de la patata no ha podido o no ha necesitado absorber y quedan todavía allí en ese suelo a la espera. Después de un cultivo de patata podemos suceder en el mismo suelo, sin necesidad de hacer absolutamente nada, pues con crucíferas, con brócolis, con coles, con repollos. Es un buen cultivo, un cultivo de invierno, ¿verdad? Hemos pasado el verano cultivando la patata, primavera, verano, y ya nos disponemos a hacer un cultivo de invierno, ¿verdad? Es muy bueno. Las crucíferas van muy bien detrás de la patata, y luego podríamos rotar hacia un cultivo pues, de liliáceas, como puede ser los puerros, cebollas, ajos. Pues sería digamos, 3 cultivos que agotarían, entre comillas, la riqueza de nuestro suelo. Como veis, vamos a añadir mucha materia orgánica, pero luego el retorno es que a lo mejor vamos a estar cultivando en ese bancal durante 3 estaciones distintas, pues distintos cultivos que nos van a dar unos frutos bastante buenos. Esto es lo que se denomina en agricultura ecológica rotación de cultivos y es una de los pilares, de las claves de la agricultura ecológica, que como sabéis no es la agricultura orgánica, pero bueno, es una agricultura bastante más respetuosa con el medio que la agricultura convencional. Entonces, dentro de la agricultura ecológica
la rotación de cultivos es muy importante. Por lo tanto, deberemos tener gran cantidad de materia orgánica, incluso en agricultura convencional aportan muchísimo estiércol para el cultivo de la patata, porque es un cultivo que aunque tú abones con abonos, con fertilizantes sintéticos, le gusta mucho la materia orgánica, es fundamental el aporte de materia orgánica en el cultivo de la patata. Os voy a comentar cómo lo hacemos nosotros. Nosotros le damos mucha importancia a la preparación de la tierra, como veis, y pensamos mucho cómo hacerlo, y a veces si no está preparada la tierra, pues yo prefiero coger otro bancal o esperarme un poco a andar con prisas y ponerla, porque ya os digo que es un cultivo exigente que requiere cierta preparación al principio. Luego ya es un cultivo que va muy bien, pero al principio necesitamos hacer ciertas labores fundamentales. Antes de introducir nuestro cultivo de patata viene muy bien hacer una siembra de cereal. El cereal, las gramíneas, es un cultivo que viene muy bien y que antecede muy bien a la patata. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros este abono verde, no? Pues utilizando, ya os digo, gramíneas, leguminosas o una mezcla de ambas. En otoño hacemos una siembra a voleo, así tal cual, cubrimos un poquito con mantillo, poquito, muy poco, porque hay que cubrir poco para que la semilla nazca, y esta semilla, esta planta va a pasar ahí el invierno. El invierno es una época en la que se fomenta por parte del clima, en los climas fríos fomentan el crecimiento de la raíz en la planta, de tal manera que es muy importante hacer la siembra en otoño para que en el invierno estas plantas van a labrar la tierra junto con los microorganismos que están ahí, lombrices y demás, y esto luego nos va a dejar una tierra ideal, en unas condiciones perfectas para llevar a cabo nuestro cultivo de patata. Bueno, pues durante este cultivo luego vamos a hacer una siega, ¿verdad?, del abono verde, y lo vamos a dejar tal cual en nuestro bancal, que alimente a los microorganismos que están ahí abajo, ¿verdad? Esos microorganismos van a tomar el protagonismo ahora, después de las plantas, van a integrar esa materia orgánica del abono verde en el suelo y van a empezar a labrar todavía más, si cabe, junto con las lombrices, ese bancal que tenemos ya casi preparado. Bueno, esto se puede repetir, si no es el momento todavía de la siembra de patata, pues lo repetiremos y iremos segando el abono verde y lo iremos esparciendo en el mismo bancal. Una vez llegue el momento de la siembra, lo que hacemos nosotros es preparar dos pasillos. ¿Para qué? Pues porque no olvidemos que no vamos a pisar el bancal, no se pisa. Entonces tenemos que tener dos pasillos para poder acceder, para poder colocar el riego, para poder aporcar. Ya veremos las labores que hay que hacer, no son muchas, pero bueno, necesitamos poder estar cerca de las plantas, poder pisar por allí, y además vamos a aprovechar la materia orgánica de esos dos pasillos que vamos a arrancar del suelo y la vamos a poner encima del bancal. Veis cómo estamos aportando materia orgánica sin cesar a nuestro bancal de cultivo. Bueno, pues de toda esta materia orgánica que obtenemos de los pasillos, la vamos a cribar un poquito, aportamos la tierra al bancal y la hierba queda amontonada, la veis allí al fondo a la izquierda. Con la biomasa que hemos sacado del abono verde, es decir, las plantas ya retiradas de los pasillos, ¿verdad?, que las hemos retirado, bien las podemos integrar directamente en nuestro bancal, se van a quedar ahí, es materia orgánica que se va a descomponer, o bien podemos sacudirlas un poco y destinarlas a hacer compost o a acolchar o distintas labores, o incluso la podemos guardar y va a ser un buen acolchado, ya lo vais a ver, al final
de nuestra siembra de patata. Pero vamos, tiene múltiples usos, lo podéis hacer un poco a gusto. Lo importante es no labrar el bancal con motoazada ni con nada que vaya a erosionar y que vaya a compactar, sino aportar la materia orgánica toda encima. Si notamos que nuestra tierra o nuestro bancal de cultivo está un poco compactado, que ha podido deberse a unas lluvias excesivas o al contrario, a una sequía importante, se ha quedado la tierra muy seca, muy apelmazada, o se ha quedado la tierra compactada, o porque trabajamos con un suelo enfermo que tenemos que restaurar, múltiples motivos podemos tener, pues se procede a pasar la horca de jardinero para no hacer daño a la tierra, es decir, no se pasa el cultivador ni ninguna maquinaria, porque esto nos va a destruir todo. Lo que vamos a hacer simplemente es introducir oxígeno, pero de una manera sosegada. Con la horca de jardinero se hace muy bien, es un trabajo muy fácil. La horca de jardinero es una herramienta muy adecuada para introducir oxígeno después de un cultivo de abono verde. Rompe la tierra, pero la deja aireada, pero en su justo término, no voltea, no invierte las capas del suelo. El suelo es muy importante la estructura que tiene y que alcanza, porque esa estructura la han hecho así los microorganismos que están en el suelo, ¿os acordáis que os lo dijimos? Trabajando. Por lo tanto, estos microorganismos y estos seres vivos ya han hecho un trabajo de estructuración del suelo. Si invertimos las capas, lo que hacemos es justamente lo contrario de lo que queremos, es que estamos destruyendo la estructura natural del suelo, eso no lo queremos. Una vez que ya tenemos nuestro bancal totalmente oxigenado y nivelado, hemos hecho los pasillos, hemos rastrillado, lo tenemos listo y preparado, lo que vamos a hacer es aportar la materia orgánica. ¿Qué materia orgánica aportamos? Aportamos compost fresco y estiércol madurado. Esos son los mejores aportes que podemos hacer en el cultivo orgánico de la patata, siempre en superficie, porque ya se van a encargar los microorganismos de integrarlo en nuestro suelo. Bueno, pues ya tengo aquí el estiércol. A ver, es un estiércol madurado, ¿vale? También tenía lombrices, pero es un estiércol madurado, bastante húmedo y algo madurado. Voy a ponerlo encima del compost, ¿vale? Esto es un material más fresco, siempre va encima. Siempre ponemos los materiales más maduros abajo y los más frescos arriba. Esto le va a venir muy bien ahora con la lluvia, pues se va a integrar en nuestro bancal, ¿vale? La avena en rama es paja de avena en rama, de una pesebrera donde comen los caballos. Tiene un poquito también de estiércol, pero vamos, es la avena en rama que había caído en el suelo para tapar el estiércol y que las lombrices empiecen a hacer su magia, su trabajo. Os lo voy a poner para que veáis cómo queda. Vamos allá. Para abajo, para que no se lo lleve el viento. Eso. Fijaros, esta es toda la biomasa que hemos sacado del cereal, el pasto, y no se tira, al contrario, esto nos viene fenomenal, porque ahora lo vamos a poner en nuestro bancal cuando terminemos, para protegerlo aún más.
de los rayos del sol y del viento que lo secan mucho la tierra. Entonces, fijaros qué cantidad de biomasa que hemos sacado entre los pasillos, los dos pasillos y un poquitín del bancal, que había algunos trozos muy gruesos. Bueno, pues fijaros qué montañita de biomasa más buena que va a acabar en superficie. Mirad qué bien han quedado los frutales con todo el pasto de cereal. Lo hemos puesto en superficie, acolchando. Es que el acolchado en superficie es una maravilla. Y esto le va a dar mucha humedad y mucha fuerza a las raíces, ahora cuando empiece el calorcito. Y también va a ayudar a nuestras amigas las lombrices y a hongos, bacterias, para darles alimento. Así que creo que ha quedado muy bien. Y ya nos hemos librado de nuestro pasto. Esta es la primera parte del bancal que hicimos. Ahora vamos a meternos con esta otra de aquí. Ya hemos hecho los pasillos. Esa es la tierra que ha salido. Tiene también cereal, que ahora lo separaremos. Y esta parte de aquí es la que vamos a trabajar ahora, aportando lo mismo. Compost fresco, estiércol, y vamos a descompactar un poquito, aunque la verdad es que tiene mucho tempero, la tierra está muy bien, ha llovido bastante y bueno, la tenemos en su punto. Pero bueno, siempre se mulle la tierra y se airea, que es lo que quieren las patatas. Oxígeno y materia orgánica. Ese es el secreto. Vamos allá. Bueno, pues ya hemos igualado la tierra y ahora vamos a echar un poquito de biochar activado que tenemos, con un poco de compost también, microorganismos, en fin, es un variado. Y vamos a extenderlo. Bueno, y una vez que hemos hecho este aporte de materia orgánica, ¿verdad? Pues lo que tenemos que hacer es dejarlo reposar, al menos durante 10 días. A mí me gusta dejarlo reposar, como es una época en la que suele haber lluvias, pues estas lluvias son muy beneficiosas y van integrando todo y van, digamos, madurando el bancal para que reciba el cultivo de la patata, mientras podemos ir preparando las semillas, ¿verdad? Mientras que estamos esperando que pase esta semana o estos 10 días, es buen momento para empezar a preparar nuestra semilla de patata. La semilla de la patata la podemos comprar en el comercio, es bastante buena, la verdad. Eso sí, mirar que venga certificada, viene envasada en unos sacos y viene etiquetada. Y con una etiqueta cosida al saco te dice el origen. Nosotros la semilla que utilizamos siempre viene del País Vasco, normalmente de Álava, es una buena zona de patata, también Burgos, también Palencia, son zonas en la península ibérica que son bastante buenas en la producción de semillas, pero bueno, hay muchas otras, por ejemplo en Cádiz también, aunque no se conoce, hay muy buena patata, una patata en el sur de España, buenísima, que no tiene nada que envidiarle, al contrario, pero bueno, quizás menos conocida. Pero vamos, hay muchas semillas que podemos comprar. Realmente no son semillas, porque la patata se planta, no se siembra, es decir, es un esqueje lo que vamos a hacer. Cogemos el tubérculo, que el tubérculo no deja de ser una raíz o un tallo engrosado, y se pone en la tierra para que enraíce. Realizando la fotosíntesis nace una nueva planta, de tal manera que eso
en jardinería y en agricultura se llama esqueje, no se llama siembra. Por lo tanto, la semilla de la patata es otra cosa, es lo que viene de la flor, pero eso no se suele hacer así. La patata se planta mediante esta técnica que digo que es el esqueje, que es cogiendo patatas, se parte o se pone entera y se lleva al suelo tal cual para que germine allí mismo, que no es una germinación propiamente dicha, sino que, como digo, es un rebrote del tubérculo. ¿Qué variedad podemos comprar? Bueno, pues en esto sí que tenéis que estar un poco pendientes, porque hay algunas que son mejores, otras que son peores, pero para vuestra zona, ¿verdad? La patata no me voy a extender mucho porque podría estar aquí hablando horas. Es un cultivo que es una planta originaria de los Andes, de América, del continente americano, no es de Europa. Por lo tanto, aquí requiere unas plantaciones en unas épocas muy determinadas, porque no es el mismo clima que tienen allí ellos, en la que pueden sembrar, plantar la patata durante todo el año, ¿no? Aquí no, aquí en Europa tenemos el problema del frío. La patata es un cultivo que no tolera bien el frío, lo vamos a ver en este vídeo, debido a eso tiene un marcado carácter estacional, es decir, se suele siempre cultivar a principios de primavera o en otoño, o en algunos climas más benignos pues se puede plantar también en invierno, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, nosotros hacemos la siembra que se llama plantación en primavera de la patata, que es cuando mejor nos agarra y cuando mejor se lleva a cabo el cultivo. Bueno, ¿y qué variedad de patata podemos utilizar en nuestra siembra? Pues en nuestra siembra podemos utilizar una patata temprana, una patata tardía o una patata semitemprana o semitardía. La patata temprana es la más rápida, es decir, que son para el consumo inmediato. Y la patata tardía es una patata más lenta y son ideales para guardar. Para guardar durante todo el año se puede conservar bastante bien y es la patata adecuada para guardar. Nosotros utilizamos una variedad que está a caballo, que es una patata semitardía o semitemprana, como se quiera llamar, que es la variedad de patata agria. Esta variedad es muy buena, muy reconocida en el mercado, tiene un sabor muy bueno, a mí me encanta, es muy versátil, vale para todo, vale para guisar, vale para hacer tortilla, vale para freír, para cocinar de cualquier manera. Está bien para las dos opciones, por lo tanto es una patata versátil. Y en cuanto al ciclo, pues es ni muy rápida ni muy lenta, es decir, está a caballo, como digo, es una semitemprana. La patata agria, muy buena, yo os la recomiendo si vivís más o menos por mi zona y demás, por el centro de la península ibérica, va bastante bien. Y ya os digo que es una patata que, bueno, que está bastante bien y bastante buena. Como ya tenemos listo nuestro bancal, ahora ¿qué hacemos con la patata? ¿Verdad? ¿La ponemos entera o la partimos? Bueno, pues si la cortamos, vamos a aprovechar mucho más la semilla que hemos comprado. Bueno, ya os he explicado que no es semilla, es el tubérculo, pero vamos a aprovecharlo mucho más, el doble o el triple. Vamos a ir cortando siempre por las yemas. Tenemos que ir buscando las yemas y al menos dejar una o dos yemas o tres, sería lo óptimo, en cada corte. Se puede cortar la patata o se puede poner entera. Si la cortamos tenemos más riesgo de que nos entre alguna enfermedad en el tubérculo y se destruya y no nos sirva. Por lo tanto, si son tubérculos pequeñitos, los pondremos enteros, y si son tubérculos grandes, pues haremos 2 o 3 cortes y los dejaremos en una bandeja cubiertos con una tela durante una semana, 10 días, para que la herida cicatrice por sí sola. A mí no me gusta añadir ceniza, yo sé que hay gente que le pone ceniza, yo no añado nunca ceniza ni en el bancal de las patatas ni a la patata cuando la corto, yo dejo que cicatrice el corte solo, porque la patata tiene una particularidad, y es que como es un tubérculo, cuando tú cortas, automáticamente ella genera una película protectora de ese corte para evitar que penetren enfermedades en el tubérculo. Por lo tanto, ella misma ya se protege. Siempre y cuando la tengas en la oscuridad, en la penumbra, cubierta con una tela limpia y hayas hecho el corte, esperas una semana y ya vas a ver que ese corte ha cicatrizado perfectamente y ya
has obtenido, digamos, 2 o 3 semillas, que no son semillas, son tubérculos, de cada porción. Por lo tanto, pues es una manera de aprovecharlo. Pero si no es muy grande el tubérculo que hemos comprado, entonces lo pondremos entero. Esa es mi recomendación. Nosotros lo hacemos de las dos maneras. A veces cortamos, si vemos que es grande, el tubérculo, y a veces pues la ponemos entera. No pasa nada. Bueno, y ya ha llegado el momento de la siembra o la plantación de nuestro tubérculo en nuestro bancal. Esta es la parte que más nos gusta a todos, ¿verdad? Y en la agricultura orgánica nosotros propugnamos una plantación muy densa, muy junta. La planta, ¿verdad? Como dotamos de tantísima materia orgánica nuestro bancal, pues las plantas se ponen muy juntas, van a crear un ecosistema. Otro de los pilares grandes de la agricultura orgánica, ecológica, es la siembra y la plantación muy junta en los bancales para que propicie allí un microclima. Allí no va a haber ni malas hierbas ni nada, ya lo vais a ver. No hay malas hierbas ninguna, las plantas están muy densas, muy juntas, crecen muy bien, se ayudan, hay una humedad justa en el bancal, en fin, la verdad es que es apasionante ver cómo en la agricultura orgánica o ecológica realmente funciona. Por eso yo quería hacer este vídeo para que vierais que efectivamente cómo es de distinto, ¿verdad? En la agricultura convencional las patatas se siembran o se plantan muy distanciadas las unas de las otras, están muy solitarias las plantas para luego pasar los fitosanitarios, porque la patata es una planta bastante enfermiza, sobre todo si se cultiva de manera convencional. Si se cultiva de manera orgánica vais a ver que no, pero si la cultivamos de manera convencional es una planta bastante enfermiza, sobre todo le suelen atacar diversos tipos de hongo y algunos insectos como puede ser el escarabajo de la patata. Entonces, como digo, vamos a hacer nuestra siembra, nuestra plantación muy junta. Lo vais a ver en el vídeo, ya lo estáis viendo. Esta siembra junta nos va a propiciar el establecimiento de un microclima, como digo. Y otra cosa que vamos a hacer es poner el tubérculo bien profundo, porque esto luego nos va a evitar tener que estar aporcando con mucha materia orgánica. La patata va a brotar, no os preocupéis, tardará más o menos, pero la patata brota. Por lo tanto, sí que os recomiendo una profundidad grande y una densidad grande en la siembra o en la plantación que hagáis de vuestra patata. Posteriormente, el brote se suele producir alrededor de entre 15 días, 20 días, un mes. ¿Hay que regar? Bueno, pues al principio yo recomiendo no regar mucho. La patata es muy sensible al exceso de agua, de humedad, concretamente al principio del cultivo y al final. Es cuando no hay que regar mucho. Si es un clima como en el que yo estoy, que suele haber lluvias en primavera y demás, yo no riego. Pero sí dejo ya puesto el tubo de riego para el verano, de cara al verano, que siempre pues conviene darle un riego, sobre todo cuando está en floración. Cuando más conviene regar la patata es cuando está en floración, cuando está en flor, es cuando más humedad hay que aportar a la planta. Pero al inicio no, y al final tampoco. Al inicio porque los tubérculos se nos pueden pudrir antes de germinar, y al final tampoco porque las patatas que ya se han producido en el suelo se pueden echar a perder por un exceso de humedad, una pudrición. Por lo tanto, seremos conscientes de este tema del riego, que es importante. Intentaremos aplicarlo con mesura y con sentido común. Más allá de aquí tampoco hay que preocuparse, no es un cultivo que requiera muchísima humedad, pero sí que requiere bastante humedad en un momento determinado, que es en la floración, cuando la planta está en floración. A los 20 días, como digo, empezaremos a ver brotar nuestras plantitas de patata y empezaremos a ver esos brotes que salen, que emergen de la tierra tan negra que tenemos, tan bien cultivada, empiezan a salir esos brotes, ¿verdad? Es un crecimiento rápido el que se produce en esta época, el cultivo sigue adelante. Tendremos que estar un poquito pendientes, por si hace falta aplicar algún riego suave, caso de que no llueva, pero vamos, por regla general ya digo que al principio
no es muy necesario, dependiendo también del clima y de la estación. Nosotros tenemos bastante problema con las heladas tardías de primavera. Tenemos un clima en el que las últimas heladas se registran a finales de mayo y las primeras se registran a principios de octubre, de tal manera que tenemos un calendario de cultivo relativamente corto para plantas que son sensibles al frío y al hielo, como es el caso de la patata. De hecho, suele helarse nuestra patata de vez en cuando, pero la ventaja de la patata es que en esta época del año luego rebrota con facilidad. Adiós a las papas heladas por completo. Abajo quedan algunas hojas, pero nada.